Buenas tardes, aquí estamos otra vez en el espacio que tenemos desde pornuestrojos.com.ar para vivenciar el gran problema que nos ha unido, que es el impedimento de familiares con nuestros niños a raíz de una separación. En esta oportunidad tenemos el gratísimo placer de presentar al doctor Roberto Villalobo Atlas, que es presidente de APALUI, Asociación de Padres que Luchan por sus Hijos. Le vamos a dar la palabra al doctor, lo saludamos y la verdad que agradecemos el tiempo que nos ha concedido. Bueno, el agradecimiento es mutuo, ¿no? Porque es importante participar de estos espacios donde difunden las diferentes problemáticas que padecen miles y miles de niños, niñas y adolescentes y puntualmente esta problemática que está en auge y que tanto afecta a millones de menores que lamentablemente tienen que padecer situaciones complejas frente a divorcios conflictivos. Así que celebro la iniciativa y también por haber convocado a esta asociación con sede en Ciudad Autónoma de Buenos Aires que tanto tiene por brindar y que tanto ayuda a miles de padres y familiares impedidos de contacto. ¿Cómo nos comunicamos con ustedes en el caso bueno, de los papás de Cava fundamentalmente, pero vos me decías que también están en todo el país? Sí, nosotros con APALUI, que es la Asociación de Padres que Luchan por sus Hijos, estamos aquí en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero a su vez estamos adheridos a CADENI, que es la Confederación Americana en Defensa de los Niños, donde abarca toda la República Argentina y todo el continente, ¿no? Así que es importante que donde haya algún tipo de problemática de un padre, un abuelo o un familiar que no puede vincularse con los niños, puede acudir tanto a Palui como a Cadeni o a alguna de las organizaciones que formen parte de Cadeni, donde automáticamente vamos a poder visibilizar cuál es la situación y qué dependencia, qué organización está en la localidad para poder brindarle asistencia y poder orientarlos, ¿no? Porque esa es nuestra meta, tratar de orientar, de acompañar a estos padres. No existen soluciones mágicas, pero sí tenemos como una caja de herramientas. A mí me gusta llamarle como una caja de herramientas donde tenemos que ir utilizándolas en defensa de los niños, ¿no? Porque nosotros lo que hacemos es subrogarnos en los derechos del niño. Acá los derechos vulnerados son los de los niños, no Los de los los nuestros, ¿no? niños, Los tal nuestros cual, son secundarios, los problemas que nosotros padecemos son secundarios, los tal problemas cual. prioritarios son los de los niños. Entonces, ¿qué hacemos nosotros los adultos? Nos subrogamos en sus derechos y tratamos de hacerlos valer y defenderlos frente a un menoscabo, frente a una turbación, ¿no? Como por ejemplo es los regímenes de comunicación, los impedimentos de contacto que lamentablemente, como bien dije hace instantes, están en un crecimiento exponencial y que tanto afectan a estos miles y miles de niños. Sí, no, y fundamentalmente también aclarar, por lo menos nosotros como organización, lo que hemos testeado es que no tiene nada que ver que sea hacia papá o hacia mamá. O sea, no es una cuestión de género. No, lamentablemente, yo considero que una de las formas de obstrucción de vínculo es la alienación parental, ¿no? Que es la que nuestra organización APALUI se trata, digamos, de manera exponencial. Tenemos grandes padres y madres, abuelos que no pueden ver a sus niños por esta forma de obstrucción de vínculos. Pero a su vez hay muchas otras. Ejemplo, las falsas denuncias, el desconocimiento de la paternidad y la sustracción parental. Tenemos un especialista, el doctor Diego Maggio, que se encarga de las restituciones internacionales, el caso Aruba, donde estamos impulsando cambios en las legislaciones de ese estado. Tenemos en nuestra asociación también a la doctora Cintia Neves, que es la vicepresidenta de nuestra asociación, especialista en Derecho de Familia, profesora de la UBA de Derecho de Familia, mediadora, o sea, con todas estas herramientas que tenemos, intentamos ayudar, acompañar para encontrar una solución a esta problemática que padecen miles de niños. Pero como bien te dije hace instantes, antes de comenzar esta entrevista, yo creo que la solución a esto es concientizar a la sociedad, ¿no? Tal cual, Concientizar a la totalmente de acuerdo. población
de que existe una problemática que es la obstrucción de vínculos, en cualquiera de sus formas, sea alienación parental, desconocimiento de la paternidad, sustracción parental o falsas denuncias. Y dividir estas situaciones, ¿no? Son Tal cual, distintas, pero todas tal cual. afectan al niño. Entonces, en nuestro rol subrogante de esos derechos, tenemos que velar por ese niño y saber que aquel progenitor que obstruye el contacto es, no lo obstruye solo, ¿no? Porque tiene una complicidad civil, esta complicidad de los amigos, los compañeros de trabajo, los compañeros de clubes, la misma familia La es familia, cómplice, es fundamentalmente la cómplice. familia. Y muchas veces el Estado también, el Estado es cómplice, ¿por qué? Muchísimas. Porque no aplica las leyes, ¿no? Uno, un juez cuando dicta una resolución judicial puede fallar a favor o en contra, tiene millones de elementos para fallar a favor o en contra. Lo va a usar de acuerdo a su criterio, ¿no? A lo que él considere, a una cultura. Por eso es que tenemos que concientizar a la población de que este es un problema social, un flagelo social que destruye a los niños. Yo siempre digo eso, ¿no? Es un flagelo social que está en auge y que destruye a los niños. Entonces, cuando todos tomemos conciencia de esa situación, no vamos a ser más cómplices. Tal Y cual. el juez, el perito, ¿no? El defensor del niño que interviene en un proceso judicial no está ajeno a la sociedad, porque es parte de la sociedad. Es como el coronavirus, ¿no? Hace unos días leía que unos colegas de México decían que la alienación parental, esta forma de obstrucción de vínculos, es como el coronavirus, como el COVID. Y es verdad, aísla a los niños, pero es un virus que afecta directamente a los niños, ¿no? Vos fijate que esos niños que no pueden vincularse con sus progenitores no convivientes y línea parental extendida tienen millones de problemas en su A vida futuro adulta, ¿no? seguro, sí, sí, sí. Embarazos no deseados, baja autoestima, problemas en sus relaciones futuras, o sea, un sinfín. Nuestra psicóloga permanentemente nos insta de estos problemas que son irreversibles, son irreparables en su vida adulta. Entonces es importante que tomemos conciencia. Nosotros estamos aquí por el bienestar de nuestros niños, para que no le Solamente. pase a nuestros hijos y para que no le pase a nuestros nietos. Porque aquellos que padecen la alienación parental, ¿no? Los padres que no ven a sus hijos por esta forma de obstrucción de vínculos, no tenemos muchas esperanzas de que nuestros hijos en un futuro quieran vincularse con sus padres y con su línea parental No, o no como le pasó conviviente. a Seferino, viste, que las hijas de grande, sabiendo que habían mentido, lo buscaron. Pero él cuenta en su libro que él ahora está aprendiendo a ser papá y no le es fácil, porque él dejó dos criaturas y ya encontró dos mujeres. Entonces, como que él dice, qué difícil es para él esto, que si bien hoy tiene contacto con sus hijas y relación y todo va bárbaro, no le es fácil, porque la verdad que no es fácil, porque uno dejó a un niño y recibe un adulto, y ese adulto con un montón de cosas, con una impronta totalmente distinta, y con Sin duda, reclamos, porque además está comprobado científicamente que la base del ser humano está en los primeros 7 años de siete vida. años, Cuando uno en los primeros 7 años de vida no tiene ese amor, no tiene ese afecto, ¿no? Todo el daño irreparable ya queda para toda la vida. Entonces, por más que uno se pueda vincular en la vida adulta, ese niño es un niño dañado. Por eso ¿sí? nosotros apostamos a que si los niños son felices en su etapa de niñez, seguramente van a ser adultos fuertes, ¿no? Van a estar fortalecidos para poder enfrentar diversas circunstancias en el transcurso de toda su vida. Y además una cuestión cronológica que tiene que ver con el tiempo, ¿no? El tiempo que uno pierde, ya no lo recupera y yo lo Nunca veo más, diariamente, lo veo en las abuelas, en los abuelos, que tienen menos tiempo que los padres. Entonces, tal cual. ¿cómo se recupera esa situación? Vos que estás bastante más empapado que nosotros, que estamos recién empezando a caminar y a pesar de que hace 5 años que transitamos nosotros personalmente los juzgados, como organización estamos dando los primeros pasos. ¿Qué es lo que vos podés apreciar en cuanto a los juzgados, en cuanto a los jueces o juezas, personal y particularmente, ¿no? Que es como decías recién, ellos te dictan una resolución
pero hay muchas veces que son muy injustas, o que no se escuchó al niño, o que se caratuló al papá o la mamá de tal o de cual cosa, y que después a lo largo del año o la larga carrera de ese expediente, porque la verdad que ese expediente ya engrosa de una manera terrible, no se vuelve a ese papá o a esa mamá, no se lo vuelve a ver de otra manera. O sea, se lo tipificó al principio y ahí va a morir por el resto del tiempo. ¿Cómo ves que eso Bueno, se puede modificar? todo tiene que ver con esto de la sociedad, ¿no? De entender este flagelo social. El juez es parte de la sociedad. El juez tiene Sí, una cultura, tiene una idiosincrasia, ¿no? No está ajeno a eso. Entonces, leyes hay. Tenemos la Convención de los Derechos del Niño, el mismísimo Código Civil y Comercial, muy moderno, muy con leyes innovadoras, con términos innovadores, ¿no? Donde se quita al pater familia, el niño deja de ser una cosa y pasa a ser titular de un derecho, ¿no? Tenemos la 26061, la Ley de Protección Integral, la 2470. Decime cuánta gente está condenada por impedir el contacto. Decime en qué momento ahora, actualmente en esta pandemia, los progenitores que impedían el vínculo con el progenitor no conviviente, se ve exacerbado esto. Se ve porque totalmente. directamente no les permiten ni siquiera vincularse vía teleconferencia. No, de ninguna Entonces, manera, es cierto. el otro día estuve en diálogo con la persona, la doctora que está a cargo del Ministerio Público Tutelar en CABA y me decía, cuando termine esta pandemia, generalmente esto es pasible de quita de la tutela a esa madre que impidió la vinculación, ¿no? O a ese padre, ¿eh? Porque Es nosotros importante, tenemos o de uno ese y del padre, otro, ¿eh? Nosotros tenemos si de los dos. yo digo padres y se entiende que es Son los padre o dos. madre, ¿no? Sí, por eso también con Apalú piensan que somos padres, no, padres me No, refiero no. al sentido plural, Familiares. que es, claro, es padre y madre, abuelos, tíos, familias. Tal Entonces, cual. yo realmente celebro que la persona que esté a cargo del Ministerio Público Tutelar diga que cuando termine la pandemia, aquellos progenitores que obstruyeron el vínculo son pasibles de una quita de esa tutela, El ¿no? tema es Realmente que lo ella lo celebro. diga y que piramidalmente baje, ¿entendés? Como una normativa. Porque si no, o sea, Bueno, allá, insisto, vos decime, fíjate decime. que en el tema de las revinculaciones, ¿no? Después de peregrinar, de presentar pruebas, contestar demandas y un sinfín de situaciones que ocurren en los expedientes judiciales, en el mejor de los casos, un progenitor puede vincularse con el niño, ¿no? Estoy hablando en el mejor de los casos y Sí, sí, después sí, no, con de un montón muchísima de tiempo suerte, tal cual, transcurrido, ¿no? Como una suerte. tal cual. Supongamos en el hipotético caso, que son los menos, ocurra esta revinculación. La ordene un juez, ¿no? Mediante una resolución judicial, ordene que Que el la progenitor no ordene y conviviente que se cumpla, porque que hay se cumpla. órdenes, Bueno, ahora, ¿qué pasa? Hay órdenes que la ordenan y se cumplen, se ponele, cumplen. entre comillas, se cumplen. Entonces, el niño, después de reiteradas incomparecencias del progenitor conviviente, ¿no? Porque generalmente no acuden a la primera, no acuden a la tercera, a la cuarta, sí, con suerte a la quinta o a la sexta, supongamos que van o por la fuerza pública o por motus propios. ¿Qué pasa con ese niño? Te digo porque son casos que los evidenciamos Sí, los ve todos los, permanentemente en sí, nuestra sí, asociación. totalmente de acuerdo, sí. Después de incomparecer, después de pasar años y años para lograr esa revinculación de esta incomparecencia sistemática, suponete que a la quinta o sexta concurre, ese niño está completamente alienado, programado, ¿no? Programado. Programado. Y también tiene que ver, volví a eso, de los estigmas, ¿no? Uno estigmatiza a la gente acá, todos los padres que defienden los derechos de los niños dicen que son pedófilos. Hay organizaciones que donde ya los rotulan y dicen son pedófilos. ¿Por qué? Porque Richard Gardner, que fue el que inventó esto de la alienación parental, ¿no? El primero en hablar en los años 80 del término alienación parental, se lo acusaba de ser pedófilo. Cuando la creadora del feminismo también se la acusa de ser pedófila. Entonces, no me parece oportuno hablar No, de para estas nada. cosas, ¿no? Pero bueno, llamémosle alienación parental o como lo llama la actual
defensora nacional del niño, teoría de la co-construcción, o como lo llaman algunos juristas, direccionamiento indebido. Ese niño que se revincula y va a un centro de revinculación, que aquí en la ciudad de Buenos Aires está en el barrio porteño de Núñez, y podemos ver, los invito a que busquen en los diarios digitales, donde hay una entrevista que le hacen a una psicóloga, que ahora no recuerdo el nombre, que está a cargo de ese centro de revinculación y refiere en la entrevista que si el niño, después de pasar tantos años y tantas situaciones, concurre a ese centro de revinculación y si el niño manifiesta que no quiere vincularse con el otro Ah, sí, ya progenitor, terminó, ya no está. se puede hacer nada. Claro. Lamentablemente no se puede hacer nada. Ahora, nadie se pone a pensar que ese niño, mientras duró el proceso judicial, mientras duraron las incomparecencias, estuvo totalmente influenciado, alienado y programado por ese progenitor conviviente, donde obviamente está condicionado ese interés superior del niño que recepta la Convención de los Derechos del Niño, la 26061, está condicionado a esa opinión, a esa manipulación, obviamente con una cuestión de empatía con su progenitor conviviente, que es el que le facilita todo. ¿Qué va a decir ese niño? Y la psicóloga a cargo de ese centro de revinculación dice que no se puede hacer nada. Si el niño dice no quiero vincularme, ya está. Ahora, no le pregunta por qué no querés revincularte, qué hacías con tu papá o tu mamá antes, cuando vivías con él, ¿no? Porque estoy hablando de casos donde, por ejemplo, el padre y la madre los llevaba todos los días al colegio, donde pasaba más tiempo con ellos que con sus propios compañeros del Claro. colegio. Entonces, ¿cómo puede ser que de un día para el otro no quiera vincularse con uno de sus progenitores? Esto realmente me llama mucho la atención, ¿no? Por Yo, eso hago ¿sabés qué es hincapié lo en que no esto. te llama la atención? Es que el chico reaccione así, porque es como decís vos, está programado, lo han ido alienando, lo devastaron al chico, entonces no, esa persona es malo, es lo peor. Lo que yo veo mal de todo esto, lo que me parece peor, es que el actor que lo debe defender, porque esa psicóloga está ahí y se le paga un sueldo para que defienda a ese niño, no lo hace. Porque volvemos a lo que te comentaba antes, en una de las entrevistas que tuve la oportunidad de hacer, una de las dos juezas nos contaba, que si no recuerdo mal es la doctora de Tucumán, la doctora Rey Galindo, que nos decía que ella tuvo una entrevista, yo no sé si es porque es provincia, si porque es Montero, si porque es más chico, ella se fue con una nena a la plaza a hacer una entrevista, una nenita que tenía 4 años. Entonces, esta nena entró diciendo, no quiero, no quiero, no quiero, a mi mamá no, no quiero, no quiero. Si esa jueza hubiera actuado como esta psicóloga, firma, dice no la quiere ver, cada carancho a su rancho y acá hasta que la nena sea más grande no nos volvemos a ver. Pero esta doctora lo que hizo muy hábilmente, llevó a todos a la plaza, o sea, se fue ella, su secretario, la psicóloga, la mamá y unos chiches. Entonces pusieron a jugar y entonces ella dejó en libertad a la nena para que juegue y le involucró a la mamá. Entonces esta nena dice, cuando nos pusimos a jugar, dice, y yo me senté en el arenero, ¿con quién jugaba la nena? Con su mamá. Entonces yo pude ver claramente, dice, por su expresión, dice, y no por su versión oral, que esa nena, obviamente que la estaban alienando. Entonces yo digo, si hay una persona que puede darse cuenta y que está preparado para esto, ¿por qué todo el resto no? Porque ¿qué hizo esta jueza? Dio más visitas, o sea, dio más entrevistas, se reunieron más, hasta que la nena hoy vive con su mamá y tiene, o sea, como compartido con papá y mamá, obviamente con las dos familias. Yo a lo que apunto siempre es, porque si hay gente que tiene ese buen criterio y que tiene esa formación, como los psicólogos que se preparan para esto, no lo hacen. Entonces, como sociedad, como agrupación, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos colaborar nosotros para que si no se dan cuenta o si no se quieren dar cuenta o si están ciegos o son mecánicos en el accionar, despertarlos para decir, mira, pasa esto, fíjate.
O sea, este chico viene programado, como vos dijiste, y tenés razón, este chico viene que por tanto tiempo, aparte no es que pasan 10 días, ni 15 ni un mes, pasan años, donde recibe una sola campana, donde... ¿Cómo hacemos, que es mi desesperación, ¿no? Llegar a, como decís vos, concientizar a la sociedad, pero fundamentalmente a quien está a cargo de llevar esas vinculaciones y de hacer, realmente de impartir la ley, porque ellos lo que están haciendo es atarse a una ley y ceñirse a esa ley, ¿no es Es que cierto? esto tiene que ser, ¿me escuchás bien ahí? Perfecto. Sí, sí, perfecto. Esto tiene que ser una cuestión mancomunada, donde toda la sociedad en general tiene que entender que este es un flagelo social que destruye a niños. A los niños. Vos fíjate que nosotros en nuestras campañas siempre apostamos a eso, ¿no? Porque hay padres que nos acercan leyes, ¿no? Registros de obstructores, empezar quizá desde los más micro hacia lo macro. Y realmente nosotros, vos fíjate que existen estas leyes, estas reglamentaciones en diferentes provincias y también sigue la cuestión igual. Entonces, cuando nosotros encaramos una campaña, lo hacemos desde la concientización social, Tal cual. instalando en la sociedad que este es un flagelo social que destruye a los niños. La otra vez me tocó estar en un canal de televisión eh, muy de mucha llegada y cuando volví a mi casa, eh, en mi mismo edificio había personas que son vecinos con los cuales me relaciono diariamente, pero obviamente no le ando contando en qué ¿Qué es situaciones lo que uno estoy o mis hace? Claro. problemáticas, pero al verme en la televisión se sintieron identificados y en el mismo edificio donde yo vivía hay 5 o 6 casos de obstrucción de vínculos. Entonces vos fijate cómo vamos creando, porque además esto tiene un problema que es un tabú, ¿no? Hay cuestiones donde la gente no quiere dar a conocer o contar, no, no puedo ver mi hijo, tengo una denuncia, tengo una perimetral, ¿no? Muchas personas tienen perimetrales o Tal prohibiciones cual. de acercamiento. Denuncias de Y abuso, no, denuncia de claro, maltrato, porque es ese como, viste, entonces lo esconden porque o claro, están seguro. procesados. Entonces la gente no se entera. Ahora, yo creo que la gente se tiene que enterar Tal de esto, cual. ¿no? Y Totalmente de entonces acuerdo. poder erradicar estos estigmas de estas personas, poder incluso tratar de hablar, ¿no? Nosotros, vos fíjate que las campañas que hicimos el año pasado, en 2019, para los 30 años de la Convención de los Derechos del Niño, le decíamos a toda la sociedad en general que suba un cartel que diga yo apoyo los derechos del niño. Fue una campaña que recorrió todas las redes sociales con un cartel. Nosotros subimos un modelo impreso, ¿no? Pero la gente lo hacía como podía, con marcadores, con viromes, Sí, con lo y que sea. lo subía todo, yo apoyo los derechos del niño y dice, pero ¿por qué? Porque por la obstrucción de vínculos. La obstrucción de vínculos es un tipo de maltrato infantil. Lo mismo hicimos ahora en el Día de Lucha contra el Maltrato Infantil, ¿no? Hicimos una campaña de concientización usando el hashtag No al Maltrato Infantil, donde superamos las expectativas, instalamos la problemática en redes sociales, funcionarios y políticos han retuiteado nuestros posteos de que la obstrucción de vínculos es Es maltrato un maltrato infantil. infantil, totalmente de Entonces, acuerdo. todo esto va haciendo ruido, ¿no? Va haciendo ruido y los jueces, los fiscales, no son ajenos a esta situación. Entonces, de a poco vamos instalando el tema. Y yo creo que ahí está la clave. Hay que instalarlo porque Hay que instalar el tema. el obstructor que obstruye el vínculo a ese niño, no solamente lo obstruye él, porque tiene una pareja, porque tiene familias, porque tiene amigos, y todas esas personas son cómplices. A ver, el Tal cual. Estado es cómplice en su rol, Sí, sí, el porque primer cómplice es el Estado, obviamente que lo sin dudas, permite y que pero los toma esos civiles, tiempos elásticos para resolver lo que fuere, porque son tiempos vos procesales, porque fijate, cuando uno se va a quejar dice, bueno, para trasladar una notificación, una demanda, han tardado 8, 9, 10 meses solamente para trasladarla a la otra parte. O sea, sí, 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 los sí, plazos sí. judiciales, nosotros estamos haciendo ahora entrevistas de investigación puntuales con preguntas cerradas, ¿no? Donde las preguntas son siempre las mismas y vos fíjate que es un patrón ya el Pero que tema el de la obstructor justicia tiene este lenta o mal patrón, aplicada. obvio, pero aparte el obstructor tiene un patrón, no se notifica.
No, no sin se duda. notifica. Como te O digo, sea, incomparece permanentemente. Que un día permanentemente, está pero yo enfermo no el me niño. enteré. Exacto, Un día está exacto. enfermo, otro día tenía un examen, otro día le dolía el pie, no sé. Claro, Son sí, sí. diversas situaciones. Y vos fíjate que también nosotros lo vemos en la asociación. Aquellas personas que no pueden vincularse con sus hijos, que perdieron ese vínculo, ¿no? Ese vínculo afectivo, porque de esto se trata la alienación parental, ¿no? Introducir pensamientos negativos o sucesos Sí, que sí, nunca sí, que existieron nunca a existieron. los efectos de quebrantar el vínculo afectivo con el progenitor no conviviente y línea parental. A eso se le tienen que sumar los otros juicios, ¿no? Que en muchos casos son denuncias falsas de abuso sexual comprobados en cámara GESE, que esto no fue así, ¿no? Con un montón de pruebas, porque entre ellas es la cámara GESE. A otros tienen que soportar embargos judiciales o retenciones directas que ahora están de moda, ¿no? Con sumas desorbitadas, sin tener Tal ni cual. siquiera en cuenta cuáles son los gastos reales de ese niño, después sin contar los retroactivos a tasas activas, donde son sumas millonarias de dinero. Millonarias. Entonces encontrás a un progenitor que no puede vincularse con sus hijos, que está mal, depresivo, sin plata, con embargos judiciales, con retenciones directas, en medio de la pandemia. Entonces, ¿qué insta la sociedad y el mismo Estado? No sé, insta el suicidio, Al suicidio y porque la violencia, obvio. O al suicidio o al revés, ¿viste? Porque uno decís, bueno, el suicidio, que es terrible, pero imagínate que también está la otra parte. tenemos Yo un me alto compro un porcentaje. revólver y le pego 2 tiros y se terminó, ¿viste? Tenemos un Y alto porcentaje de terrible. suicidios de Sí, padres y madres muchísimo. suicidadas o incluso que han incursionado en diferentes tipos de adicciones, ¿no? Producto de estas problemáticas, donde no solo el Estado es parte, sino toda esa complicidad civil, Esa ¿no? complicidad tal cual. Nosotros Esa tenemos un papá con ese problema. esa es la clave. Si nosotros logramos concientizar a la población, vos fíjate ahora con el COVID, o sea, estamos concientizando a lavarnos las manos, a usar tapabocas, ¿no? Y vos fíjate que esto va a quedar en la sociedad. Sí, 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 Ya sí, sí, sí. aprendimos a lavarnos las manos, a Aprendimos. tomar distanciamiento social, ¿no? El otro día iba al supermercado, una señora tenía unos guantes y decía, ¿cómo los guantes se me ponen todos negros? Y entonces justamente el cajero le explicaba, se pone negro porque acá está lleno de bacterias y porque hay Claro. bacterias permanentes porque este es un foco infeccioso de bacterias. Entonces, quizás antes no entendíamos que el No lo supermercado era notábamos un o no le foco de dábamos bacterias. atención, tal cual. Claro, y ahora sí, entonces vos fijate cómo la sociedad se fue concientizando de este virus, ¿no? Y cómo atacarlo. Esto es lo mismo, el virus de la Tal cual. obstrucción de vínculos, tenemos que irlo instalando y sobre Que todo existe. con los problemas. Entonces, los jueces no están ajenos a eso y van a decir, no, acá hay que parar un poco, porque esto es un problema que está destruyendo a niños, ¿no? Que está pasando asiduamente en la Y sociedad, que es yo un soy problema cómplice, porque social. lo que debe hacer es hacerse cargo, que resuelven y que resuelven, yo te diría, por lo que uno va viendo, en su mayoría mal. ¿Viste? Porque lo terrible es que nos ha tocado en esto, es tener que resaltar a dos personas que lo único que hacen es bien su trabajo. Que hay más juezas y obviamente los estamos buscando, jueces y juezas. Pero, ¿por qué de cada lugar no se puede ir a entrevistar a un magistrado que para enaltecer, porque realmente en sus expedientes no tienen el tiempo, viste, terrible, porque es ameno, porque le conoces la cara, porque es otra historia que a ustedes también les llegará, la gente que viene hacia nosotros, pero es así, nunca, no sé, pero Porque nunca me diste audiencia, no tengo idea. tiene que ver con la calidez humana, como uno es, Tal cual, la ¿no? empatía, La tal cual, empatía, la calidez humana. Vos fíjate tal que los cual. procesos judiciales son todos escritos, entonces hay muy poco proceso oral donde uno puede dialogar, puede intervenir desde otras perspectivas. Entonces es todo escrito, es como algo muy frío, ¿no? Son escritos, escritos, leyes, fallos, Pero resoluciones. vos trajiste, mira, trajiste justo a cuento y me dejaste el pie espectacular. Para ustedes, que, insisto, tienen más camino recorrido que nosotros, ¿qué te parece el tema de la función de la abogada del niño? Por lo que ustedes pueden recabar en cuanto expediente han tenido que ha pasado por sus manos.
Me parece fundamental. Lo que pasa que se aplica mal en la Argentina A la eso iba. figura del abogado del niño, ¿no? Sobre todo hay que evaluar cada caso particular, porque ya como te bien te decía anteriormente, el niño que está alienado, o sea, ¿qué puede manifestar a favor del progenitor no conviviente para lograr esa revinculación, ¿no? Entonces Pero ahí aparte está. que tiene el derecho de manifestarse, porque a nosotros lo que nos pasa es que la abogada del niño no conoce al niño o a la niña. Sí, no, O sea, es. entonces llega una audiencia a representarlo y no tiene idea de la nada misma. Entonces, lo que hace es dos padres peleando y lo primero que ponen es tanto el padre como la madre toman al niño como objeto y no como sujeto. Lo he leído tantísimas veces que la verdad hasta a mí me avergüenza mencionarlo, porque digo, pero todos los padres hacen lo mismo. O sea, ¿cómo es la historia? O sea, pero después uno busca, a ver, cuándo esta doctora o este doctor tuvo interacción con el niño, cuántas veces lo llamó, en nuestro caso ya el público lo conoce, nuestros oyentes y saben que está en un abrigo, ¿no? Este, a nosotros no nos ha llamado nunca y el abrigo empezó en febrero y estamos en mayo con un COVID, siendo que Moreno tenemos 130 y tantos casos, jamás ha levantado el teléfono esta buena mujer para decir, ¿cómo está? ¿Se adaptó? ¿Necesitan algo? Y no Bueno, algo en lo pero económico, no, dejemos lo económico. partimos de un problema también que tiene que ver con la sociedad, ¿no? Yo creo que la sociedad está muy enferma y donde cada uno se preocupa por sus propios intereses, ¿no? Entonces tenemos que bajar a realmente esa pirámide, ¿no? Que en mediación conocemos como pirámide de Pin, ¿no? Lo que son las posiciones, los intereses y Tal las cual, y las necesidades, necesidades. bajar a esas necesidades, ¿no? Y tiene que ver con esto de las personas, esto que te decía anteriormente de ser frío, ¿no? Vos fijate que en los expedientes judiciales son todos escritos, ¿no? No hay un proceso oral, si bien puede haber audiencias, pero es todo frío, leyes escritos. Entonces ahí que entra en juego. Entra en juego cómo es uno, ¿no? Cómo es su calidez humana, su empatía, que bien mencionabas vos. Entonces, si a esa persona no le interesa nada del niño y está ahí para cobrar solamente un El sueldo, sueldo ¿entendés? Y sí, porque si hace bien o mal su trabajo, no hay nadie que supervise, no es les la importa otra nada. pata. Entonces, ¿y esa persona qué es? Esa persona es un adulto que en algún momento fue niño, y ahí volvemos con el árbol, los primeros 7 años de vida del niño, Del son la niño. base fundamental. Entonces, ¿ahora qué estamos criando? Niños obstruidos del vínculo, con odio, con rencor, con resentimiento. Esos niños en un futuro quizás son jueces, son psicólogos, son peritos, y van a actuar de la misma forma o peor de lo que actúa esta persona que se supone defiende los derechos del niño y ni siquiera conoce al niño. Tal O cual. sea, esto es lamentable, por eso hago hincapié en esto, ¿no? En concientizar a la sociedad y en crear niños sanos y fuertes, porque esos niños que hoy creemos que eduquemos sanamente van a ser adultos fuertes y Adultos. van a ser el futuro de la sociedad, ¿no? Y uno está luchando por eso, para que nuestros hijos y nietos no pasen, no padezcan y no sufran lo mismo que sufrimos nosotros. Tal cual, tal cual. La verdad que te agradezco con esto que has dicho, me parece que no caben más preguntas. No sé si vos querés agregar algo. Me encantó la charla. Yo digo que siempre tengo una charla de café con cada persona que me siento a entrevistar, porque uno habla realmente del problema que uno está padeciendo, porque esto no es que uno atraviesa, no, este problema se padece y lo padecemos como familia, ¿no? Y fundamentalmente, bueno, nosotros que tenemos mucha interacción con el nene, lo padecemos, yo digo siempre que nos ha tocado, por lo menos a mí, padecerlo de doble forma. O sea, yo tengo comunicación con mi hijo, que él no puede con el suyo, entonces tengo el dolor de mi hijo y trato de consolarlo y acompañarlo, y a la vez padezco el dolor de mi nieto porque vivo el dolor pidiendo por su papá. En este caso, bueno, por una cuestión de familia o por una cuestión de la otra parte, puedo jurar sobre la Biblia
que jamás hemos alienado al nene, no, no, para nada. Una de mis hijas es psicóloga y si yo hiciera una cosa así, yo creo que terminaría, no sé, crucificada en algún lado, ¿no? Así que cuidamos muchísimo esa estabilidad emocional de Oli, pero lamentablemente el estar en este lugar, como que uno ve lo que se estropea hacia el padre, ¿no? Hacia a ese obstruido, y lo que embromamos al niño, como decís vos, ¿viste? Cómo crece con esa cosa de, estas frases las voy a robar. Eh, la jueza no me deja, abuela. Las chicas son el servicio local. Las chicas no me dejan ver a mi papá, ¿me entendés, abuela? Entonces, ¿por qué no escribís algo y entonces me dejan ver a mi papá? Porque de última nosotros también pasamos a ser cómplices, ¿no? Porque él no entiende que ellas no pueden y yo de pronto, qué sé yo, para hablar con mi hijo me voy afuera para que él no escuche, porque tiene 8 años y tonto no es. Pero qué duro es no poder acompañar a ese niño y darle lo que pide, porque no, la verdad que no pide ninguna cosa extraña ni rara que tenga cualquier otro de mis nietos, solamente pide estar con su papá. Entonces, yo te agradezco la lucha, la verdad que te agradezco infinitamente, te agradezco que haya sido tan claro y, y esperemos que podamos justamente hacer lo que vos decís, concientizar al otro, concientizar a los medios, que los medios tenemos que lograr más repercusión, porque para ellos es como que esto no existe o no, no pasa o le pasa a poca Sí, gente, así como hay gente que hace el bien, hay gente que hace el mal, ¿no? Vos tal fíjate, recién cual. mencionabas que una de tus hijas es psicóloga. Existen bufet tanto de abogados como de psicólogos que adoctrinan a obstructores a los efectos Sí, de que sí, sus hijos no vean, no se vinculen con sus progenitores no convivientes. Entonces, es como yo te digo, hay gente que hace el bien y hay y gente gente que hace el que hace mal. el mal. Y eso está en uno, ¿no? En la calidez humana de uno y lo que uno quiere transmitir hacia el otro. Por eso es importante concientizar sobre todo esta problemática y pensar que hay miles de padres sufriendo diferentes tipos de violencia también, muchos los que padecen la obstrucción de vínculos en la forma de falsas denuncias, se tienen que someter quizás a un montón de pericias, tienen que concurrir a dependencias, por ejemplo, no sé, Alcohólicos Anónimos, y por el simple hecho de que yo agarre y diga es una persona alcohólica, ya tiene Alcohólica. que ir de lunes a viernes a una institución, perder tiempo, por más que no sea alcohólico. Entonces, te cuento casos que me vienen de Sí, diferentes no, no, sí, padres. sí, sí, tenés Entonces, razón, tal cual. es O los realmente, talleres de violencia familiar cuando jamás en la vida levantó ni la voz ni la mano, sí, pero están sí, sí, obligados sí, sin averiguar, el taller hay que hacerlo. exactamente, sí estoy de acuerdo con las prohibiciones de acercamiento porque no deja de ser una medida cautelar, ¿no? Frente a una situación de violencia, frente a un peligro inminente, es mejor prevenir que curar, ¿no? Entonces, estoy a favor de las medidas cautelares. Ahora, no estoy a favor cuando se utilizan permanentemente a los efectos de obstruir ese vínculo, ¿no? Yo sabes en De qué no estoy de quebrantar el vínculo acuerdo. afectivo. Exacto, yo lo que digo es, si se hace una denuncia y es de adulto a adulto, ese menor tiene una abuela, tiene una tía, tiene un padrino, tiene un Claro. vecino que deberían seguir la vinculación. Y Bueno, por otra eso cosa, que no nosotros, puede ser que una medida cautelar dure 180 días cuando se puede averiguar en mucho menos tiempo si ese papá o esa mamá realmente tiene razón bueno, esa volvemos denuncia, a no lo tiene que te razón de decía, ¿no? ser. De los plazos judiciales extensos o mal aplicados. Extensísimos. Pero exacto, como dijiste vos, acá en Cava, en Núñez, hay un centro de vinculación, que ese centro también podría utilizarse. Yo en Moreno desconozco si hay, honestamente no sé, pero debería ser que, bueno, el papá que tiene la denuncia, bueno, con el papá, que no se vea con la mamá, que no vaya a la familia, que se compruebe que ese menor obviamente nunca jamás fue maltratado, ¿no? Deberíamos modificar las estructuras de ese centro, ¿no? Porque vos fíjate que la Totalmente. persona que lo dirige está diciendo que aquel niño que no se quiera vincular está Ya perfecto, está, no hay nada más que hacer, no se vincula. O sea, y el niño crece huérfano de un padre vivo. vivo.
padre o madre, ¿no? y que después lo va a buscar o al revés, que todo eso le genera un dolor tan grande y una bronca hacia la vida tan grande Sí, o que no le sabemos dicen, ese adulto en qué va a terminar. o lo peor que lo he visto incluso en escritos técnicos de psicólogos que le llaman padre a otra persona, ¿no? Y Ah, sí, más grave aún cuando quizá el padre o la madre cambia sistemáticamente de parejas, entonces tiene como un montón de papás o de mamás en un periodo muy abreviado. Entonces vos fijate cómo crece un niño, ¿no? ¿Cuál es su psique cuando tiene un montón de papás y mamás? Quizá, no sé, en 2 o 3 años cambió 10 veces de padre o de madre. y lo peor es que aun cuando el nene lo refiere, porque yo creo que hay gente que entiende o cree que el menor, porque es menor, es tonto. Yo digo, no es tonto, es un adulto pequeño que es mucho más piola que nosotros, porque Totalmente. puede darte información de una manera tan fresca que nosotros la tapamos, la ponemos, y él Igual lo directamente grave, lo dice, y no se toman medidas que ese niño está creciendo en un ambiente que quizás es promiscuo. Digo, lo grave es que la profesional psicóloga llame padre a otro en un no, informe. O sea, eso es lo textual, grave. tal Eso es lo cual, grave. O sea, porque tal cual. el niño es niño, pero la profesional es profesional y es adulta y está a cargo de un proceso de revinculación. Entonces, que esa misma profesional llame progenitor o padre o madre a una persona en un informe es gravísimo. ¿Y qué le dicen al niño que su padre lo abandonó? Que nunca, no sé, el otro día estaba escuchando a uno de los padres que decía que la madre le decía que en realidad la madre le decía a la hija que el padre siempre quiso tener un varón, entonces como ella fue Ah, mujer, la no. fue abandonando y entonces la abandonó porque era mujer y porque él quería ser un hombre, ¿entendés? Quería un hombre. Entonces, vos fijate cómo le crean toda una historia falsa, ¿no? Y el daño Textual. irreparable, irreversible que le hacen a esa niña, en este Sí, caso. porque esa línea después tiene todo un odio que fue alimentándose día tras día tras día, y después vos decís, esa mujer que no puede ver un hombre o que es feminazi o que porque los hombres no sirven, cuando realmente fue un árbol que creció mal regado, Sin porque dudas. es la verdad, eso, y yo insisto, fuera de lo que es concientizar, que debería haber algo que a mí la verdad no se me ocurre, como para que esta gente que está en un cargo que la verdad no hace, no lo lleva como corresponde, insisto, hasta los jueces, haber un contralor, algo debería haber, algo, porque para llegar a una cámara o a una situación de un expediente que se eleve a cámara, uno tiene que pasar por tanto maltrato y tanto destrato y tanto tiempo de ese menor, porque yo insisto, y yo lo he hecho, lo he puesto en un escrito, quizás 5 años no es nada, pero para un niño que tiene 8, 5 años es un montón, Hay que es un dar montón. pasos cortos pero firmes, ¿no? Y siempre Exacto. con esta concientización social y obviamente denunciar todo tipo de abuso y maltrato donde los jueces, los fiscales, los peritos no están ajenos a eso. Entonces, si hay alguien que incumple con su función, incluso denunciarlo por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Pero siempre con estos pasos, ¿no? Firme de manera prolija y segura. Yo creo que con esos pilares vamos a poder destrabar e instalar este tema en la sociedad donde nadie se va a atrever a ser cómplice. Por eso vos me decías las reflexiones finales para concluir, es que justamente eso, ¿no? Que aquellas personas que nos estén sintonizando, nos estén viendo y conozcan algún tipo de caso de un padre, una madre que obstruye a un niño vincularse con el progenitor no conviviente y línea parental, que le diga a esa madre, ¿sabes el daño que le estás haciendo a esa criatura? El daño irreparable, irreversible, por una cuestión de odio, por una cuestión de bronca tuya, un problema entre adultos. Entonces, O que le de haga ego, entender porque a y que veces no no hay sea odio ni cómplice. nada, pero el ego, ¿viste? ¿Cómo me va a abandonar? ¿Cómo se le ocurre? Ahora lo voy a reventar o la voy a reventar. Porque la verdad que Porque yo si no conozco dice nada, es partícipe necesario tal para, cual. y forma parte de la complicidad civil
para poder propiciar esta obstrucción de vínculos. En ¿Qué es un cualquiera de sus maltrato formas. infantil? Insistimos, es maltrato Sí, la infantil. obstrucción de vínculos es maltrato Es infantil. maltrato Nosotros infantil. consideramos que se puede dar de diferentes formas, ¿no? La obstrucción de vínculos es como el título general y después tiene diferentes formas. Una de ellas es la alienación parental, otra es la falsa denuncia, otra es el desconocimiento de la paternidad, otra es la sustracción parental. Son diferentes formas que todas Que confluyen en todas la obstrucción confluyen de en lo vínculos mismo. o impedimento de contacto. Tal cual. Totalmente de acuerdo. Hago esta aclaración porque generalmente se observa que quizás confunden obstrucción de vínculos es lo mismo que falsa denuncia o alienación parental. No, la obstrucción No, de no. vínculos es como el patrón general y se puede presentar en diferentes O formas. sea, para obstruir el vínculo yo tengo estas escalones. A una Exactamente. falsa Ojo, hay denuncia. algunos que incurren en varias, ¿no? En falsas Ah, denuncias sí, sí, y en sí, sí. alienación parental. Hay algunos que la tienen toda, Al alienación unísono. parental. Sí, generalmente se da en las sustracciones parentales, ¿no? Aquellos que Parentales, se tal llevan cual. al niño a otro país o a otra provincia, que le hablan mal en contra de su progenitor no conviviente y que le hacen falsas denuncias. Ya hacerle un desconocimiento de la paternidad sería mucho, pero bueno, seguramente habrá algún caso. Sí, 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 tenemos que ahí estamos en la lucha justamente por eso. Ay. Es triste, la verdad que esto es una problemática que, como decimos nosotros, ¿no? Nosotros nos unimos y luchamos y el objetivo es que cada vez seamos menos los que estemos en esto, que la concientización sea tan grande que antes de tomar esta decisión, papá o mamá lo piensen dos veces, y no es que piensen en ellos o en la problemática, piensen en la criatura, porque uno no lastima al otro, porque si pudieran darse cuenta que el otro adulto va a tener otra pareja, va a ascender en el trabajo, también puede agarrar una depresión, ¿cómo que no? Pero en algún momento va a salir adelante. Entonces, va a seguir su camino, pero ese menor que uno está estropeando para toda la vida es irrecuperable, como dijiste vos, y le está haciendo mal la persona que dice que lo quiere. Entonces, tomar este tema desde Generalmente, el otro lado, ¿no? por nuestra experiencia, tenemos entendido que todos los progenitores que obstruyen el vínculo sufrieron maltrato infantil en su niñez. Entonces lo que hacen es repetir la historia, ¿no? La historia. Diversos tipos de maltrato, no sé, violaciones, torturas, violencia de diferentes Abandono, tipos, abandono. abandono. No es que es una puntual, diferentes tipos de violencia. Entonces, lo que hacen es ejercer violencia inconsciente en contra de su propio hijo. Y es por eso que utilizan estos patrones. Es horrible, la verdad que es terrible y bueno, justamente nos hemos unido para luchar en contra de esto, a favor de todo niño o niña, de acompañar a las familias, porque el camino de la familia la verdad que es bastante duro. Eh, y bueno, a veces termina rápido, que son los menos, y otras veces hay que seguir caminando y darle a todas estas familias esperanza, ¿no? Que hay que seguir, no importa, uno se cae, bueno, que venga el otro y lo levante, y que si hoy no se presenta un escrito será mañana, y hay que, siempre uno tiene que tener al niño como figura, ¿no? O sea, yo no lucho por mí ni para mí, lucho por ese niño, por mi nieto, por mi hijo, por mi hija. Y yo insisto, yo tenía una vida como que tranquila, digamos, y de golpe, bueno, nos vino todo esto que nos descolocó como familia, a pesar de que, insisto, nosotros a Oli lo vemos muy seguido, Y ahí está la pero lucha, ¿no? El ahí está verdadero la significado lucha, de la palabra lucha. ¿Por qué nosotros le pusimos tal lucha? Una cual, vez me preguntaron, ¿por qué padre no lucha por su hijo? El tema es que esta es una lucha constante, una lucha permanente, exacto, donde incluso el niño en su vida adulta también seguís luchando porque sigue esta alienación parental, sigue esta sí, teoría cómo de que la no, comunicación. Entonces es una lucha permanente. ¿Por qué? Porque la vida misma es lucha. tal cual, uno nace justamente yo digo que en un momento alguien decía, me siento mal porque fracasé.
Y yo lo que digo, yo creo que nací fracasando. Lo que yo cuento son mis triunfos. O sea, no todo te sale en tu vida, no todo te sale bien. Al contrario, son más las veces que te caes que las que estás de pie. El tema es tener esa coraje y esa voluntad de decir, no, bueno, me caí, pero me voy a levantar. Y voy a seguir, y bueno, me caeré y me voy a volver a levantar, ¿no? Tener esa voluntad de decir, no importa cuántas veces me caiga, lo importante es cuántas veces me levanto. Y Totalmente. esta lucha nuestra es justamente eso, ¿no? No importa que, bueno, de pronto yo voy a tardar un poco más o vos un poco menos. El tema es que el que venga atrás no tenga que pasar por este camino tan feo y que los nenes que vienen atrás, que ojalá que cada vez sean menos, pero que no pasen por la tortura que de pronto están pasando los nuestros, porque yo no Totalmente. sé si es que antes no era desconocido, si se manejaba de otra forma, la verdad que esto es Había otras culturas, tenemos que exacto, proponernos que tratar de erradicar esta situación. tal cual, tal cual. Así que bueno, ha sido pero súper, súper hermoso entrevistado, te agradezco, No, muy por favor. fácil la Les charla, agradezco fue, a ustedes la no, iniciativa por favor, y esto forma parte del trabajo diario que hacemos, ¿no? tal cual, Concientizar y de a a todo el poquito, mundo. por más chiquito que sea, nada es en vano, todo suma y No, todo sirve. Entonces, yo creo que tenemos que hacer eso, sumar voluntades y estar juntos, unidos, para que todo el mundo entienda que la obstrucción de vínculos es maltrato infantil. muchísimas gracias, te A agradezco vos, nuevamente y bueno, buenas noches. buenas noches, Muchísimas muchísimas gracias. gracias. Nos Hasta vemos. luego. Chao, Hasta chao. luego.